Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac, como aparece en las fuentes oficiales, él nació en 1643 y falleció en 1727. Isaac Newton fue físico, matemático, teólogo, astrónomo, inventor, alquimista y era inglés. No fue todo al mismo tiempo, pero sí fue un hombre que supo enfocar sus estudios, su trabajo para poder hacerlo todo durante su vida e implementar los conocimientos que iba adquiriendo en la siguiente materia que estudiaba. Aunque su padre falleció antes de que él naciera, él vivió con su madre hasta los 3 años. Cuando ella se casó nuevamente, él pasó a vivir con su abuela, con quien vivió hasta 1653. Cuando él ya pasó a vivir con su madre, fue enviado a los 2 años, después de estar viviendo nuevamente con su mamá, fue enviado al colegio King's School en Grantham a la edad de 12 años. En esa época él estudió latín, algo de griego y también estudió lo básico que se conocía en la época sobre geometría y aritmética. En su estancia en Graham, aparentemente disfrutaba mucho de la compañía femenina y tuvo una amiga que se llamó Catherine Storer, que pudo haber sido la última y la única experiencia romántica con una mujer que él tuvo en su vida. Hacía raros inventos en esa época, trabajaba en mecánica, arreglaba equipos, entre otras cosas, pero por hacer esos inventos desatendía mucho las tareas escolares, por lo que retrocedía en los puestos. Él siempre quería ser el primero, pero por estar enfocado en otras cosas, retrocedía en puestos y cuando se daba cuenta de eso, pues se ponía juicios a estudiar y recuperaba las posiciones que había perdido. Cuando ya llegó a la adultez y ya se convirtió en un chico de 18 años, ingresó a la Universidad de Cambridge. Newton nunca asistió regularmente a sus clases y ese fue un gran problema en su educación, puesto que para sus profesores pues era necesario que él asistiera a sus clases. Sin embargo, su principal interés era la biblioteca. En esa época él profundizó sus estudios en geometría y matemáticas y llegó a recibir ayuda de sus docentes. Sin embargo, él fue quien le brindó ayuda a su docente de matemáticas para proceder a resolver problemas matemáticos más complejos, puesto que Newton los entendía mucho mejor. Se convirtió en el presidente de Royal Society, donde fue de cierta forma visto como un dictador porque era cruel y vengativo y buscaba muchos pleitos. Él inició sus estudios sobre la mecánica y la gravedad y con ello resolvió el problema de gravedad al que se estaba enfrentando en esa época Robert Hooke, quien no había podido, era uno de sus principales contrincantes en el tema de la matemática. Él escribió, cuando él ya resolvió este problema de la gravedad, escribió lo que conocemos como principios matemáticos de la filosofía natural. En cuanto a su salud, lastimosamente Newton se vio involucrado en un tema de depresión y arranques de paranoia hacia 1693. Recordemos que él falleció hasta 1727, así que esto fue en una adultez temprana, lo podríamos decir así. Algunos historiadores creen que fue porque rompió su relación con su discípulo Nicolás Fatio y también existe la posibilidad de que fuese esta depresión un síntoma de envenenamiento por mercurio, puesto que él hacía experimentos alquímicos, entonces pudo haber sido también del envenenamiento por mercurio y esto pues terminar en la depresión, arranques de paranoia y cambios de conducta que le estaba presentando. Entre sus estudios alquímicos se encontraban temas esotéricos como la transmutación de los elementos, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Como teólogo, sabemos que entre sus opiniones religiosas defendía el arrainaísmo y estaba convencido de que las sagradas escrituras habían sido violadas para sustentar la doctrina trinitaria. Esto le causó graves problemas al formar parte del Trinity College en Cambridge y sus ideas religiosas impidieron que él llegara a ser director del Trinity College. Recordemos también que él no solamente hizo incursión en las materias que acabo de decir, también estuvo en la parte de la óptica, así que vamos a hablar un poco de las contribuciones claves que él tuvo. La principal es la que conocemos la mayoría de la gente del común, que son las leyes del movimiento, que son las 3 leyes de Newton, que describen cómo los objetos se mueven y en respuesta a las fuerzas. La segunda fue la ley gravitacional universal, que explica la atracción entre los objetos y la masa. Cálculo diferencial e integral fue otra de las grandes contribuciones, donde desarrolló
desarrolló un sistema para calcular áreas y volúmenes, así como tasas de cambio. Realizó experimentos con prismas y desarrolló una teoría sobre la naturaleza de la luz en la parte de la óptica. El primer telescopio reflector construyó un telescopio que usaba espejos en lugar de lentes. Vamos a profundizar un poco en el tema que nos atañe en el día de hoy, que son las leyes del movimiento de Newton. La primera ley es la ley de la inercia. ¿Esto qué quiere decir? Que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanece en movimiento a una velocidad constante y en línea recta, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Esto, pues, ¿qué nos quiere decir? Por ejemplo, cuando un coche va andando y de repente pisa el freno, los pasajeros se van a ir hacia adelante, estaban en la inercia sentados y su cuerpo se va hacia adelante porque efectúa la fuerza del freno. La segunda ley nos habla de la relación entre fuerza y aceleración. La fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando una moto va a arrancar. Si la moto solo tiene los 2 pasajeros, va a arrancar muy rápido. Y si la moto tiene 2 pasajeros, 3 maletas y 2 kilos más de equipaje, va a arrancar mucho más lento, porque requiere más fuerza para acelerar. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando dos objetos interactúan, ejercen fuerzas iguales y opuestas entre sí. Por ejemplo, una persona camina, ejerce una fuerza hacia atrás sobre la tierra y la tierra ejerce una fuerza hacia adelante sobre la persona. Si ustedes no entendieron ese ejemplo, yo tampoco, así que lo vamos a poner mucho más fácil. Conocemos a Michael Phelps. Al nadar, empuja el agua hacia atrás y de esta forma se impulsa mucho más hacia adelante. Vamos a los experimentos. Sobre la ley de la inercia vamos a hacer el experimento el día de hoy. Vamos a usar un carrito de juguete donde lo vamos a impulsar sobre una tabla que es totalmente lisa para que se pueda ver la inercia que toma el movimiento si lo hace en línea recta. No siendo más por el día de hoy, les agradezco su atención y los dejo con la imagen del experimento. Muchas gracias y feliz día.